Bueno, en esta instancia se ponen en ejercicio varias habilidades por parte del estudiante. No solamente preparar el trabajo, sino que también presentarlo, que es mucho más difícil, pero también se pone en práctica la capacidad del resto de los compañeros, de los estudiantes, ¿cierto?, de poner atención, de respetar a sus compañeros, y que eso es lo importante. Y además, por supuesto, un proceso de aprendizaje, tanto para el grupo que preparó el tema, como para ustedes. ¿Ya? Ustedes recuerden que la clase pasada fue una introducción muy breve, y los contenidos que queremos entregar están, ¿cierto?, dispersos en las distintas temáticas. Ellos van a hablar sobre lo que investigaron sobre el tema, y al final vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones, ¿cierto?, para complementar y para que de esa forma entreguemos todo lo que usted necesita saber sobre el tema, ¿ok? Así que son dos patitas, uno lo que dicen los compañeros y otro las consultas que pueden haber o las aclaraciones que podamos hacer. ¿Bien? ¿Qué le quiero decir? Que en el PPT no está todo. No está todo porque puede que después yo le aclare o le diga algo similar. Así que por favor, mucha atención. Con respecto a la exposición, todos los compañeros tienen que estar en condiciones de exponer el tema completo o una parte del tema, ¿ya? Y lo mismo para el tema de las preguntas. Si hay preguntas, o si usted quiere hacer preguntas o yo quiero hacer preguntas, cualquiera de los compañeros tiene que ser capaz de responder las preguntas, ¿cierto? No es que usted se estudie la primera diapositiva y está la segunda, y no, pues tiene que ser un conjunto. ¿Ok? Eso es para todos los grupos. ¿Ok? Ya. Bien, ¿usted también es el grupo? Sí. Ya, yo contigo. Sí. Póngale ahí esa presentación. ¿Cómo no? Este computador. Ya. Comienza nomás. Muy buenas tardes, compañeros, profesor. Hoy día vamos a exponer sobre las características de un combi y su relación con el campo de visión. Sus siglas FOV o Field of View. Nuestro grupo está compuesto por Isidora Badilla, Sofía Sánchez, Gabriel Urrutia, Martina Jofre, Catalina Peso y Jaime Castillo. En el índice del contenido tenemos en primera instancia las definiciones, segundo la clasificación, posterior a ello la relación del FOV y radiación, después principios del FOV, importancia clínica y finalmente la conclusión. En definiciones tenemos el primero, que es la TV Combi o tomografía computarizada Combi, que es una técnica de imagenología específicamente del área de la odontología, en la que a través de rayos X, en forma de haz cónico, permite capturar imágenes tridimensionales de estructura ósea, detalladas especialmente de cabeza y boca. Proporciona un campo de visión completa y precisa de la estructura ósea, permitiendo un diagnóstico y planificación preciso para el área de la odontología, implantología y maxilofacial. Y luego tenemos la definición de FOV, que vendría a ser Field of View o campo de visión, específicamente en este caso del combi, en el que representa el tamaño del área anatómica que se va a capturar durante el escaneo. Se refiere al volumen de datos tridimensionales que se van a escanear de la estructura anatómica durante la exploración y determina el tamaño y forma de la imagen final. Bueno, ahora vamos a pasar la clasificación de FOV. Como tal, como pueden ver, hay diferentes tipos, pero en este caso nosotros vamos a centrar según su tamaño. Ya, de forma general hay 3 tamaños, pero igual hay otros que tienen como otro nombre, pero es porque son de forma más rectangular. Aquí nos basamos en forma cuadrada, por el tamaño. Tenemos el pequeño o small FOV, también conocido, como las siglas en inglés también tiene ese nombre. Este es un cuadrado de 4.4 centímetros, como pueden ver es bastante pequeño. Y este más que nada es para ver áreas localizadas como un diente individual, o también puede ser un cuadrante, pero más que cuadrante puede ser un grupo de dientes, puede ser premolares o molares. Ya que podemos ver lo que tiene un diente, pero ver si esa patología que tenga pueden lo tener los vecinos. ¿Ok? También los usos como tal de este tamaño de FOV son la endodoncia, como dije anteriormente, se puede ver el estudiante cómo quedó realizada esa endodoncia. Implantes unitarios como tal, un diente, y también, como dije, una lesión localizada como tal. En el caso del tamaño, aquí como creció un poco más, aquí el tamaño es el doble, ya que son 8.8 centímetros como tal. Aquí ya se puede ver, como ven ahí,
el maxilar o la mandíbula ya por completo. Aquí ya se ven 2 cuadrantes. Y ahora como tal, también implantología, pero aquí anteriormente dije unitario. Ya aquí podemos ver el cuadrante completo para hacer un implante. También puede ser ortodoncia parcial y una patología ya más extensa que abarca más de un diente. Y el último es el tamaño grande o large FOP, que ya otra vez aquí repetimos el patrón de que también vuelve a ser el doble del tamaño como tal, 16 por 16 centímetros, un cuadrado. Este ya abarca grandes áreas, como pueden ver, ya casi todo el rostro de la persona. Y aquí, como dice ahí, grandes áreas como los maxilares completos y también estructuras craneofaciales. Como pueden ver, el cigomático, el ramo de la mandíbula ya abarca muchas estructuras que son muy importantes. Ahora como tal, ortodoncia igual que la anterior, pero la anterior fue parcial, ahora ya por completo las 2 arcadas. También puede ser por una cirugía ortognática y una patología ya bastante extensa. Bien, la relación del FOC y la calidad en la radiación. En este caso, cuanto mayor sea el FOC, es mayor la dosis de radiación, ya que va a estar obviamente irradiando más los tejidos, más cantidad, o sea, en una zona, una área más extensa. ¿Ya? En este caso no hay una muy buena como resolución de imagen, sí se puede ver como una visión más general del aspecto tanto del paciente, y mientras cuanto menor sea el FOC, menor va a ser también esta dosis, pero se limita a áreas que son más de interés, es decir, como también hablaba mi compañera, más como centradas más en áreas más limitadas. Y en este caso sí va a haber una resolución mayor nitidez, y va a ser más fácil analizarlo. ¿Ya? En este caso siempre hay que ver, en el caso de qué es lo que requiere y necesita el paciente, y para no irradiar zonas más de la parte del paciente. La importancia clínica la vamos a hacer un equilibrio de 3 factores importantes, como la precisión diagnóstica en primer lugar, que la vamos a basar en la necesidad clínica que tengamos del paciente. Es decir, que vamos a ocupar un FOC pequeño cuando tengamos que hacer un área de interés pequeña, dientes específicos, y un FOC más grande cuando necesitamos ver una visión global de las estructuras craneofaciales. La cobertura anatómica, en la cual les vamos a basar que el tamaño del FOC nos tiene que mostrar las estructuras que necesitamos para llegar a un diagnóstico de armamiento o similares. Ya, así no evitamos mostrar estructuras innecesarias que nos pueden entorpecer nuestro tratamiento. Y la seguridad del paciente la vamos a basar en el principio de Alara, en la que vamos a elegir el tamaño del FOC basado en la estructura específica, y así disminuir la radiación que va a tener el paciente. Bueno, yo ahora les voy a hablar de lo que vendría siendo el principio de Alara, que es el principio en el cual se rige este tipo de imagen. Y Alara viene de las siglas en inglés, as low as reasonably achievable, que significa tan bajo como sea razonablemente posible. ¿A qué se refiere esto? O sea, nosotros como profesionales tenemos como el deber de bajar la radiación sin tratar de perder lo que sería la calidad de la imagen diagnóstica. Y, como decía mi compañera, ajustar el FOC de acuerdo a lo que nosotros queremos ver. Por ejemplo, si un paciente necesita una imagen de un canino inferior, nosotros no vamos a sacar una imagen completa del cráneo completo o de las 2 arcadas, cuando perfectamente solo podemos sacar la imagen del canino. Entonces, así evitamos irradiar zonas que no necesitan ser irradiadas, y además de tener una imagen con mucha mejor calidad. Y así nosotros cumplimos como profesionales nuestra responsabilidad de mantener la seguridad del paciente. Bueno, ahora la conclusión. Como ya vimos, el campo de visión, también llamado FOC, es un parámetro importante en la hora de la toma del combi. Porque es importante no tan solo para definir qué área es la que vamos a utilizar o el área de estudio, sino que también es una responsabilidad. Como lo dijo Gabriela, nos tenemos que siempre regir por el principio de Alara, que es lo más bajo radiación que sea posible y que tengamos igual una margen diagnóstica. Este tipo de FOC también vamos a encontrar las medidas que son pequeños, medianos y grandes. Y para concluir, queremos dejar esta frase, que el campo de visión no solo se delimita a lo que observamos, sino que también como usemos nuestra responsabilidad, ver lo que necesita con precisión y con cuidado. Perfecto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, jóvenes. Hacer solamente un par de consideraciones. Acá, un momento, acá no tiene que aprenderse las medidas.
que 4x4, que 8x8, no se prenda la medida, no es necesario. Usted tiene que saber solamente que hay pequeños, medianos y grandes, ¿ok? Con respecto al campo de visión, es tal como muestran los dibujitos, es un cilindro. El primer número mide el diámetro del cilindro y el segundo mide la altura. Ya, porque por ahí dijeron que era como un cuadrado, no un cuadrado, se fija, el dibujito es un cilindro, pero no se cambia la medida. Porque además van variando las medidas, depende de la marca del equipo, las medidas cambian. Pero sí que es pequeño, mediano, grande y muy grande. Les voy a contar mire lo que pasa en la actualidad. En la actualidad yo he pillado en varias partes, tanto en centros radiológicos como en clínicas dentales que tienen este equipo, que el dentista le pide una tomografía del diente 1.6, por ejemplo, de un dientecito, y le toman un bimaxilar. ¿Se fija o no? Porque, o le toman un maxilar completo. Porque es más fácil, porque no se fijó, por lo que sea. Y eso no es hacer las cosas bien. Así que usted tiene que aprender para hacer las cosas bien. Aquí en la facultad las cosas se hacen bien. Y cuando usted pide este examen, nosotros los radiólogos y laborantes nos preocupamos de que lo esté pidiendo bien, si realmente lo necesita. Si usted pide un bimaxilar, realmente lo necesita, se podría pedir otro examen, etc. ¿Ya? Así que las cosas hay que hacerlas bien. Ya no porque a todo un bimaxilar. Porque mire, si usted a todo le toma un bimaxilar nunca se va a equivocar. No tiene forma de equivocarse. Pero están irradiando, sobreirradiando al paciente. ¿Se fija? Perfecto. ¿Alguna duda de algún compañero con respecto a este tema? Perfecto. Entonces pasamos con el grupo número 2. El grupo número 2. Acá. ¿Qué es el grupo número 2? Estamos acá. Ya. Silencio, por favor. La única consideración que tiene que resumir un poquito más para que todos alcancemos a poner un poquito más breve el trabajo, la presentación del trabajo. ¿Ya? Ya. Silencio, por favor, vamos a comenzar con el grupo número 2. Buenos días, compañeros. Doctor, nosotros vamos a exponer sobre la resolución del CONIE. ¿Avanzamos? ¿O avanzamos? No. Ahí. Ya, en primer lugar, ¿qué es el voxel del combi? Es la unidad tridimensional mínima que forma una imagen y es isotrópica, lo que quiere decir que tiene la misma medida de los tres ejes, lo que permite hacer mediciones muy precisas. Y esto es muy importante ya que el tamaño del voxel determina la resolución de la imagen. Ahora hablando sobre los tamaños del boxer de la combi, vamos a encontrar de tres tipos, tanto pequeños, estándar, grandes. Eso va determinado según las medidas en milímetros, de 0,37 a 12 pequeños, que son para estudios de mucho más detalle, estándar, de 0,2 a 0,3 milímetros. Esto es lo que se usa más común hoy en día para la mayoría de los exámenes en general. Y los grandes de 0,3 a 0,4 milímetros, que son para campos de visión más amplios, ortodoncias y evaluaciones generales, en el caso que sea necesario. Bueno, diferencias entre voxel pequeño y grande, y tenemos un esquema donde podemos determinar los distintos detalles que nos pueden entregar uno y otro. Si es pequeño, nos va a entregar mucho mayor detalle y mucho mayor nitidez. Permite visualizar con estructuras finas, aumenta el ruido de la imagen y puede requerir mayor exposición. Y el voxel grande, por el otro lado, es de menor resolución, de detalle fino, imagen más estable y con menos ruido, adecuado para estudios amplios y resuelve tiempo y dosis. Y acá tenemos una imagen ejemplo
donde el voxel es más pequeño, tiene mayor resolución, pero también mayor ruido, porque al necesitar mayor información, la cantidad de fotones que va a llegar es menor, por lo tanto va a aumentar el ruido. Gracias. Perfecto, entonces aquí tenemos otro elemento más, ¿cierto? Además del tamaño del examen, es la resolución. Aquí se nota como acá tiene mayor calidad de imagen y acá se ve más difusa, ¿cierto? Perfecto, eso pasa. Eso es verdad. Entonces, ¿de qué depende? Y aquí irradia más, aquí necesito irradiar más al paciente y aquí irradio menos al paciente. ¿Se fija o no? Entonces volvemos al mismo principio del grupo anterior. Tengo que irradiar lo menos posible a mi paciente. ¿Y cómo determino eso? Dependiendo de para qué necesito el examen. Si el examen es para endodoncia o fractura radicular, tengo que sí o sí ocupar este. Para ver una endodoncia, un canal radicular, un conducto accesorio, lo que sea, o una fractura muy pequeña, tengo que ocupar alta resolución, tengo que irradiar más a mi paciente. Pero si usted lo quiere para otras cosas que no requieren tanta detalle y tanta fineza, como por ejemplo para medir, ¿cierto? una lesión, para medir un implante o para ver un tercer molar, a lo mejor es suficiente con una mediana resolución, incluso en muchos casos una baja resolución. ¿Ya? ¿Ok? Así que también tiene que tener en cuenta ese elemento al solicitar un combi. Y el operador que toma el examen, el equipo le pregunta con qué resolución quiere, con alta resolución, mediana o baja resolución. ¿Ya? Ahora, otro elemento más, que este de alta resolución solo se puede tomar en volúmenes pequeños. Porque no puedo tomar un volumen grande, como el que vimos anteriormente, un bimaxilar, en alta resolución no se puede tomar. ¿Ya? Entonces el volumen pequeño se puede tomar en baja resolución o alta resolución. Y los volúmenes más grandes solamente en mediana o baja resolución. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, continuamos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Pasamos entonces. Perdón, ¿cómo se llama el nombre de la integrante? ¿Su nombre? No, solamente lo que pusieron. Pablo y... ¿cuál es su nombre? Cintia Pérez. Ya, perfecto. Ya, pasamos con el grupo número 3 entonces. También, brevemente, por favor. Quiero ver si es con esto. No, acá. Ay, no, qué locura. Ya. Bien. Eso, por favor, comenzamos. Buenos días, compañeras, profesor. Nosotros vamos a presentar acerca de los artefactos en las TC de Convil y sus causas. ¿Por qué pasan? ¿Cómo se pueden prevenir? Y integrante somos a los docentes, Pepe Vidal, Benjamín Segura, Carlos Cerca. Bueno, la tomografía computarizada de ASCONIC se usa acá en odontología por su tecnología avanzada que permite obtener imágenes tridimensionales. Siguiente, porque eso ya lo dijimos. Vamos al grande. Ya, ¿qué es un artefacto? Es una alteración visual no real que se produce durante la adquisición o la reconstrucción de la imagen, que puede generar distorsiones, que pueden entorpecer el diagnóstico o la visualización como de las regiones anatómicas que se quiere estudiar. Entonces, ¿por qué se pueden originar? Por causas físicas relacionadas al escáner o relacionadas al paciente. Entonces, aquí relacionada al paciente tenemos la primera causa que es por movimiento, que es de las más comunes. Esta se da por los movimientos del paciente, que pueden ser por la respiración, nerviosismo, deglución, peristaltismo, etc. Y se representa como la pérdida de resolución, una distorsión en la anatomía, bandas blancas y negras intercaladas. Aquí se pueden ver las banditas. Y como prevención serían estabilizar al paciente, tranquilizarlo, o caso extremo podría ser considerar una sedación. Sería por movimiento. Y ahora el artefacto, el IASI, es un artefacto digital geométrico que aparece cuando el sistema no representa adecuadamente los detalles de la imagen por un muestreo desigual o indiferente
y también es debido a que por las pocas proyecciones que se adquieren y por la divergencia natural del haz cónico, que hace que los voxeles más cercanos a la fuente reciban mayor información que los distantes, dando como resultado que genera estos bordes falsos y patrones de línea, que estos aparecen en los bordes del volumen reconstruido. Esto se puede corregir aumentando la cantidad de proyecciones o optimizando el muestreo. Está el artefacto por errores de calibración, que esto es cuando los detectores no están correctamente calibrados y balanceados, o el haz de rayo X no está centrado en ellos. Lo que pasa es que produce que los anillos de datos tengan diferentes intensidades que se van a ver luego en la imagen. Si se preguntan qué son los anillos de datos, es el conjunto de la imagen obtenida por el sistema que luego se reconstruyen para formar la imagen tridimensional final. Ok, el siguiente, siguiendo con lo que decía mi compañero, son los tipos por endurecimiento. Esto pasa cuando la máquina lanza los fotones, tenemos de baja energía y de alta energía. Los de baja energía, como dice aquí, pueden ser absorbidos fácilmente por las estructuras densas, los cuales podrían ser algún tipo de metal que tenga el paciente o los huesos. Entonces, cuando ocurre esto, los de alta energía pasan. Entonces, cuando tenemos de energía, aquí se pueden ocurrir dos cosas. El efecto capping, que es que el centro se ve más difuso que los bordes, o también alrededor de las estructuras se pueden ver como unos bordes negros, que aquí no se ve tan bien en la resolución, pero tiene como bordes negros que afectan. Pero con las tecnologías actuales, en los disparadores tenemos filtradores metálicos, los cuales, dependiendo de la densidad del material del cual se está disparando, regula la cantidad de energía que se dispara, haciendo que este problema ya no debería estar ocurriendo. Y el siguiente que yo mencionaré sería el de cuerpos extraños, el cual podría ser algún piercing, algún aro, prótesis o implantes que tenga el paciente, lo cual, como se puede ver aquí, por su alta densidad no se puede atenuar según el sistema. Entonces quedaría como rayos o un halo como de color blanquecino. Entonces, para poder no tener este problema, podemos pedirle al paciente que se quite las cosas que son opcionales, como podría ser el piercing o alguna prótesis. Obviamente, en el implante no se podría pedir eso. Los artefactos por ruido, el ruido en el fondo es una interferencia que se produce porque no llegan suficientes fotones al detector, entonces eso produce una variación aleatoria en los tonos de gris, o sea que hay puntos que se ven más oscuros y otros más claros, y al final eso no corresponde a ninguna estructura anatómica que sea real. El ruido provoca una apariencia granulada y disminuye el contraste en la imagen, entonces eso va a dificultar la diferenciación de los tejidos blandos. Aquí hay un pequeño resumen de todo lo que mencionamos recién. Y bueno, para concluir la presentación, en el fondo ya hablamos de que los artefactos se pueden producir por muchos motivos, causas físicas, del paciente, del escáner, y eso va a afectar directamente la calidad y la precisión diagnóstica de las imágenes, ¿ya? Y a pesar de que, aunque aún así muchos pueden ser reducidos ciertamente, calibraciones, filtros, algoritmos de corrección o técnica adecuada de posicionamiento. Y la preparación del paciente y la correcta selección de los parámetros técnicos es la estrategia más efectiva para prevenir la aparición de los artefactos. Y fin. Bien, acá con respecto a este trabajo, ¿cuál es lo más importante? Por movimiento. Este es súper importante por movimiento. Si el paciente se mueve durante la toma, la imagen aparece con alteraciones, artefactos, ¿cierto? No tiene utilidad. Es muy difícil, no sirve. Si se mueve, no sirve, ¿ya? Eso nos va a pasar, por ejemplo, en los niños. Muy común un niño, pero si se mueve, no sirve. Así que ese artefacto es súper importante. Estos son más específicos, ¿cierto? Si el equipo está en buenas condiciones, bien equilibrado, no pasa nada. También nos va a ocurrir el endurecimiento de las...
Silencio, por favor. ¿Y eso ocurre cuando hay elementos metálicos en la boca? Y en nuestro caso hay elementos metálicos. Sí, pues muchas veces. Las restauraciones metálicas generan artefactos o los pernos metálicos generan artefactos. Y acá se logra ver que al lado del perno se ve una banda negra, ¿ya? O una banda negra que no corresponde al paciente. Ya es una imagen que no existe en realidad, es una imagen falsa y nos va a ocurrir. Ahora, ¿podemos sacar los pernos? No se pueden sacar los pernos, es difícil, para tomar un combi, ¿se fijan o no? Así que es una limitante del examen, que si tiene una corona con un perno metálico y usted quiere ver, por ejemplo, si hay fractura, es muy difícil de ver porque genera artefactos. Y el otro que nos va a ocurrir es el ruido, que ocurre cuando, como su compañero explicaba, cuando llega poca información. ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo llega poca información? En dos casos. Cuando usted toma en alta resolución, ¿se acuerdan que lo dijeron sus compañeros? En alta resolución, el sensor necesita más fotones y como no llegan suficientes fotones, se genera ruido. Y también ocurre cuando el paciente es más gordito, hay más masa, hay más densidad de materia, también se va a generar ruido. ¿Ok? Perfecto. Continuamos con el siguiente grupo. ¿Ah? Grupo número 4. Un poquito más breve, ¿eh? Un poquito más breve, por favor, para que alcancemos todos. Vamos al Ya, bien. Silencio, por favor, ponga atención. Buenos días, profesor. Nosotros vamos a hacer la comparación entre el COMBI y el TAC. El grupo está formado por Violeta Serpa, Natalia González, Fidel Murguera, Florida Levine y yo, Isabel Hernández. Aquí pusimos unas imágenes solamente para ver cómo la diferencia entre cada una es nuestra estructura. Tenemos el COMBI y acá tenemos el TAC. Y a medida que avanza la presentación vamos a ver la diferencia de cada una de ellas. Partamos con el tipo de rayos X. El del COMBI es un haz cónico y el del TAC es un haz en forma de abanico o helicoidal de espiral. Y después tenemos movimiento eléctrico que está directamente relacionado con el haz, que sería que el COMBI tiene un solo giro al lado del paciente, entre unos 180 y 160 grados de rotación, y luego tenemos el TAC que se especifica por múltiples cortes, helicoidales o secuenciales. Respecto al campo de visión, el COMBI tiene un campo de visión pequeño o mediano, que es ajustable según la región, y el TAC es amplio, donde va a abarcar grandes regiones anatómicas. En la resolución espacial tenemos que el COMBI tiene alta resolución, es ideal para estructura de dentarias y óseas finas, y el TAC tiene resolución menor en detalle fino, pero mejor para tejidos blandos. Bueno, en cuanto a la visualización de tejidos blandos, el COMBI es limitada, tiene una baja discriminación entre tejidos blandos, por eso se ocupa principalmente en tejidos óseos. Y el TAC tiene un excelente contraste de tejido blando y por eso se ocupa para evaluar esto, debido al tipo de haz que tiene un excelente contraste y porque ocupa más miliamperaje y kilovoltaje. En cuanto a la dosis de radiación, el COMBI tiene mucho más baja, tiene 10 veces menor que el TAC, y el TAC tiene una alta radiación y va desde el COMBI desde 0,3 a 1 MSV y el TAC va de 5 MSV. Con respecto al tiempo de adquisición, tenemos que el COMBI es súper rápido, tarda de 10 a 40 segundos, en cambio el TAC es más largo, necesita de más minutos. Las aplicaciones principales del COMBI es la odontología, parasitología oral, medicina facial, implantología, ortodoncia, endodoncia y evaluación de senos paranasales. En cambio el TAC se utiliza más en medicina general, para la neurología, traumatología, etc. Con respecto al costo y tamaño del equipo, el COMBI es más económico, el equipo igual es más compacto y accesible y la tomografía axial es más costosa y es un equipo más voluminoso. En cuanto al formato de imagen, el COMBI ocupa bóxeles isotrópicos, que son bóxeles iguales los tres ejes, como un cubo, y el TAC ocupa bóxeles anisontrópicos que tienen forma de un prisma rectangular, por lo cual es menos preciso a la hora de hacer mediciones pequeñas.
Y en cuanto a la cantidad de imagen, el Combin genera múltiples imágenes, las cuales son unidas a través del software, y el TAG genera solamente una imagen que se puede dividir en el software. Perfecto. Bien, ¿alguna duda acá? ¿Alguna duda? Bastante bien el trabajo. Escúcheme. Entonces, la conclusión, así como resumiendo, es que nosotros usamos el Combin porque el Combin nos es útil para evaluar tejidos duros. Y nosotros, en la mayoría de los casos, queremos evaluar tejidos duros, ¿ok? Y la tomografía Combin la utilizamos porque ocupa menos radiación, es más barata, menos tiempo, etc. ¿Se fijan, no? Pero solamente para evaluar tejidos duros. Si queremos evaluar tejidos blandos, no me sirve la tomografía Combin, ¿cierto? Necesito otro examen, como un escáner u otro examen. Lo otro también que en algunos casos, esto que comentaban acá, la tomografía Combin siempre son isotrópicos, ¿cierto? Los voxels, ¿cierto? Son todos iguales, así que yo puedo reconstruir la imagen en los 3 ejes del espacio y todas las reconstrucciones quedan más o menos buenas, quedan bonitas. En cambio del escáner, en el TAC, no siempre es así. La mayoría de las veces son anisotrópicos, son como alargados. Como son alargados, en algunos cortes se ven muy bien, pero en algunas reconstrucciones se ve como pixelado, se nota el voxel más alargado. No sé si se lo puede imaginar. Entonces, en algunos casos, este no entrega tan buena resolución cuando uno reconstruye la imagen. Eso es como una desventaja. Pero algunos TAC son muy buenos y también tienen voxeles isotrópicos en algunos casos, ya cuando se requiere el estudio. ¿Ok? Y solamente esa aclaración. Y en cuanto a la visualización, en ambos casos son similares en la visualización, son bastante similares. La única diferencia es que en odontología hemos tenido que desarrollar herramientas o más ventanas para poder visualizar el paneles, para hacer cortes perpendiculares al eje distal de los dientes, que es curvo, ¿se fijan, no? Entonces, como nuestra anatomía es un poco más complicada, se han desarrollado más ventanas. En cambio, el TAC de tórax, por ejemplo, o de cerebro, lo único que evalúa son axial, coronal y sagital y nada más. Entonces, en ese sentido hay una diferencia, pero son bastante similares en la visualización. ¿Se entiende? Bien. Pasamos al siguiente grupo entonces. Grupo número 5. También. Brevemente, por favor. Silencio, por favor. Silencio. Ya, comienza. Buenos días, compañero y profesor. Ahora vamos a hablar sobre la unidad de Ponce. Bueno, para empezar, la imagen que nos da una tomografía computerizada se compone de diferentes tonos grises, los cuales dependen de la densidad o del coeficiente de atenuación del tejido. Lo que hace la unidad de Hounsfield es darle como un valor a cada tono gris, y estos valores se clasifican en una escala, las cuales fluctúan entre los valores de menos 1000 y 1000, en donde los valores negativos son considerados hipodensos y los valores positivos hiperdensos. Bueno, en cuanto a los conceptos básicos, sabemos que cada tejido de nuestro cuerpo va a absorber o atenuar los rayos X de distinta manera. Y esa capacidad de absorción que poseen los tejidos se va a transformar en la escala de grises en la imagen. Mientras mayor absorción haya, porque un tejido es más denso, se genera un valor positivo ya que se ve más claro o radiopaco en la imagen resultante. Y mientras menor absorción haya, es porque un tejido es menos denso, es un valor negativo y se va a ver más oscuro o radiolúcido. Aquí tenemos una tabla que nos da ejemplos de qué tejidos se pueden ver y cuál es su valor en las unidades Hounsfield. Por ejemplo, aquí el aire tiene un valor de menos 1000, es decir, que se ve radiolúcido y es hipodenso. Y es decir, se va a ver muy oscuro. El agua tiene un valor 0, los tejidos blandos de 30 a 80 se ve como más gris claro, y hasta el metal que tiene una unidad mayor a 3000, que es un blanco muy intenso. Ya, la utilidad del TAC nos va a servir para cuantificar la densidad de los tejidos y poder diferenciarlos, después para planificar los tratamientos, elaborar patologías y aplicar filtros o segmentaciones automáticas basadas en la densidad. Ya, finalmente la utilidad de las unidades Hounsfield. La unidad Hounsfield es la tomografía computerizada de
explicativa de los tejidos, como la densidad ósea en implantes, o también en el diagnóstico de patologías al permitir diferenciar y identificar distintos tipos de tejidos. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Ya. Bien, entonces, acá hay un concepto, ¿se acuerda que en la radiografía hablábamos de radiolúcido o radiopaco? ¿Se acuerdan, no? Una radiografía 2D. En este caso, que es un examen volumétrico, silencio por favor. En este caso, que es un examen volumétrico, nosotros hablamos de que este examen mide la densidad del tejido. ¿Qué tan denso es un tejido en particular? Como hace un examen tridimensional, calcula la densidad desde todos los ángulos y me puede decir, si un diente, por ejemplo, una estructura o un voxel en particular, qué densidad tiene. Que no es lo mismo, y a esto quiero llegar, con la densidad ósea. La densidad ósea es otro parámetro que se mide con otro examen que se llama, ¿cómo se llama? El examen que mide la densidad ósea. Una densitometría ósea, ¿sí o no? Esto no mide densidad ósea, mide solamente la densidad del tejido y de acuerdo a eso nosotros decimos si es hiperdenso en los casos, ¿cierto?, de unidades Hanfield altas, ¿cierto?, acá 1800, lo que sea, y es hipodenso cuando nos acercamos al 0 o menos que el 0, ¿ok? La pregunta es, ¿alguien sabe qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora con nuestro examen de tomografía combi? Mire, no sé si la gente tiene práctico, ¿se ha fijado alguna vez? Aquí me indica la unidad Hanfield. Ahí dice 124, es muy chiquito. Acá si lo coloco en el diente dice 1300. ¿Ya? Este examen calcula la unidad Hanfield. ¿Se fijan, no? Pero, si lo coloco a ver, en este caso un implante ahí, mide 3000 unidades Hanfield. Pero, como este examen, recuerda usted que es el primo menor de un escáner, ¿ya? Es un examen un más pequeño, con menos potencia, ¿cierto? Las unidades Hanfield no son tan válidas. Me sirven como un acercamiento, una apreciación, una aproximación a un valor, pero no son tan exactas. En cambio, en un escáner médico sirven mucho para el diagnóstico. Hay una diferencia, ¿ok? Ya. Rápidamente, antes que nos hacemos aquí en la sala, nos terminamos de cocinar. Pasamos con el grupo número 6. Ya, adelante por favor, rapidito. Ya. Ya. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Ya, comenzamos. Ya, buenos días a todos, espero que estén bien. A nosotros nos tocó el caso clínico de la hematosis. No, sigue. Rápidamente. Los datos de la paciente, la Lorena Ibarra Soto, es una muela, un molar 4.7. En este caso vamos a ver la endodoncia. Acá, por ejemplo, podemos ver los cortes coronarios de la pieza 4.7, en el cual podemos ver cómo va avanzando de mesial hacia distal la pieza, cómo va faltando la falta de condensación en esta zona de la raíz mesial. También podemos ver en esta zona, en la siguiente imagen, por ejemplo, acá podemos ver la decadez que posee la pared distal de la raíz mesial del conducto, en el cual puede producir un riesgo de fractura. O sea, en esa tiene falta de condensación. Falta de condensación también. Entonces, acá, como que las fuerzas no se pueden esparcir por toda la pieza, tiene la pared. Así la pared. Adelgazada. La pared adelgazada. Correcto. Y bueno, más que nada eso.
se ve que es una endodoncia mal hecha, con un muñón anclado al conducto. Coronado. Ya, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué pidieron una tomografía Combin y no una periapical? ¿Para qué sirve la tomografía Combin? Para ver las dimensiones 3D, cómo va avanzando. Ya, pero sí, uno dice, lo veo en 3D, está bien, pero específicamente, ¿qué es lo que ve? ¿Qué quiere ver en 3D? Ya quiere ver el conducto, por ejemplo, que hay un conducto, se fija usted, vestibular y uno lingual. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer acá usted? ¿Qué está ahí? Mire, puede medir. ¿Se fijan? ¿Lo midieron? ¿Ustedes midieron o no? Sí. Puede medir la longitud de la endodoncia, los conductos, las raíces, puede medir lo que usted quiera. ¿Qué más puede hacer? Puede ver las paredes, el grosor de las paredes, que eso no lo ve bien en una periapical. El grosor de las paredes. ¿Ya? La anatomía radicular, ya lo dijimos más o menos, ¿cierto? ¿Cuántas raíces, cuántos conductos tiene? ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, si hay algún tipo de fractura. También, ¿cierto? Se toman alta resolución para ver si puede existir alguna fractura o algún conducto lateral que tenga la anatomía radicular. ¿Cierto? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo. Bien, entonces el objetivo de estos casos clínicos no es que usted desarrolle el caso clínico, porque no necesariamente es el archivo táctico, sino que veamos por qué es útil una tomografía Combin y no, por ejemplo, una periodicidad o una panorámica. O sea, por qué o en qué casos vamos a pedir este examen. ¿Me entiendes, no? O para qué sirve la tomografía Combin, en este caso, para un tercer molar. Y ponga uno más breve, por favor. Ya, bueno, esto no lo íbamos a decir, pero más que nada se elige un Combin para ver los tesoros molares, para ver su posición en las 3 dimensiones del espacio, para poder ver su relación con el canal mandibular, la cantidad de raíces que tiene y todo esto para poder planificar la extracción. Ver si es en pabellón o si es en encilonumbar. Ya, aquí tenemos la panorámica que se sacó del Combin, donde se puede dar cuenta que ahí está el 4.8 y el 3.8. El 3.8, ambos están parcialmente erupcionados y el 3.8 está vesiculado y el 4.8 está horizontal. Ya. Aquí se puede dar cuenta que el diente 3.8 está impactado con el 3.7 y de hecho aquí se puede ver una zona radiolúcida en la zona cervical que está asociada al diente 3.8. Ahí están las imágenes 3D, donde se puede ver que sí, efectivamente está impactado, se ve la zona radiolúcida y el diente 4.8 no está impactado, pero sí está en una posición muy horizontal. Aquí hicimos el uso del canal mandibular y si nos podemos dar cuenta, los dientes no están asociados al canal mandibular ni al nervio alveolar inferior. Por eso se indicó una exodoncia quirúrgica con un cirujano maxilofacial debido a la posición de los dientes y porque el diente 3.8 está impactado por el principio. ¿Yes? Muy bien. Entonces, resumiendo, vamos a un listado. Atención, un listado de qué cosas vemos en este examen. ¿Qué vemos en relación intercelular? ¿Qué vemos? La posición, ¿qué más? La anatomía radicular, ¿qué más? La relación con el canal mandibular, la relación con los dientes vecinos, ¿qué más? Si está intraóseo o extraóseo, ¿qué más? Sí, la anatomía, ¿cierto? El tamaño del diente, cuántas raíces tiene, podríamos decir anatomía radicular, no sé si lo dijimos. ¿Qué más? El saco pericoronario. ¿Qué más? Las tablas óseas, vestibular y lingual, porque puede estar hacia vestibular o hacia lingual, eso también va a condicionar la cirugía. ¿Qué más podríamos ver? El espacio de ligamento periodontal. ¿Escucharon de la anquilosis? En la anquilosis no existe el espacio de ligamento periodontal. ¿Se fijan? Por ahí va. Entonces, todas esas cosas las vemos en este examen y en una periapical solamente vemos algunas de esas cosas muy limitadas. Aquí vemos con mucho más detalle, ¿ok? Perfecto, muchas gracias. Gracias, hermano. Ya. Ya, siguiente grupo, número 8.
Silencio, por favor, silencio. Bien, comenzamos. Ya. A nosotros nos tocó el caso clínico de implantología y la pregunta es ¿por qué el implantólogo pidió un combi? Correcto, muy bien. Bueno, primero es porque el combi tiene diversas como utilidades. Nosotros podemos hacer mediciones, podemos rotular y podemos poner implantes, simular un implante y las coronas. También podemos ver la calidad ósea, podemos ver el hueso clavicular acá y podemos ver el hueso cortical y cómo se corta el hueso. También podemos hacer medidas de cuánto mide nuestro hueso, el ancho y el largo, para medir cuánto podemos romper para hacer el implante. También es útil para ver diversas estructuras anatómicas, por ejemplo el canal mandibular, simular cómo podemos poner el nervio dentario inferior, el foramen mentoniano, también podemos ver las paredes del seno maxilar. Bueno, acá es la planificación quirúrgica, nosotros podemos simular poner implantes, o sea, es un implante puesto por nosotros, y hay de distintos tipos, o sea, hay un software que va a tener como todos los implantes que existen en el mercado y uno los puede poner para que así sea más fácil. Acá, solamente dos comentarios. Una, la calidad ósea. ¿Cómo se llama la calidad ósea? Aquí solamente podemos hacer un análisis cualitativo. Podemos decir, sí, hay más trabéculas, menos trabéculas. Pero no podemos saber exactamente la densidad que tiene el tejido. Ojo con eso, ¿ya? Solamente podemos saber, hoy se ve más trabeculado o menos trabeculado, ¿ok? Y lo otro importante también con respecto a la calidad, y relacionado directamente, es el grosor de las corticales. Muéstrame las corticales ahí, por favor, un dedito. Muéstrame las corticales ahí. La cortical, ¿se fija o no? La cortical puede ser más gruesa o más delgada. Y eso también es importante para el implantólogo, ¿ok? Ya, ¿alguna duda con respecto a este tema? Muy bien, muy bien, señorita. Bien. Mire, ellos hicieron algo, no sé si alguien más le contaba a su compañera que para desarrollar este trabajo fueron a ortodoncia y les preguntaron para qué sirve un combi. ¿Bien? Está bien. Vamos. Ya, comienza por favor. En este caso vamos a hablar por qué la ortodoncia se eligió ante un combi que una panorámica, por ejemplo. Por ejemplo, las diferencias son que en este caso tenemos una visión 3D, a diferencia de panorámica que es 2D, o sea, tenemos más planos de visión, además de que la panorámica por lo general genera distorsión, en cambio es una relación 1:1, lo que nos ha dicho el doctor. Aparte aquí sí se pueden realizar mediciones, pues, cosa que en el caso de ortodoncia es necesario por el tema de las corticales y bueno, lo vamos a ver a continuación. Justamente, las corticales. Se evalúan si son delgadas, si hay un paso fundamental para que el tratamiento pueda realizar inclinación. En este caso, para que las piezas se puedan inclinar, necesita tener una cantidad de huesos suficientes. Cosa que no pasa en este caso, porque por ejemplo en la 2.4 tenemos una falta de densidad ósea. Respecto a evaluar alteraciones dentarias, podemos tener alteraciones dentarias que sean solamente los dientes o que pueden ser dentarios más el nivel óseo, lo que implica que pueda haber una mandíbula un poco más pequeña en donde vamos a tener que generar espacio de forma ortodóntica, agrandar un poco lo que tendría que ser el maxilar. Respecto a la articulación temporomandibular, se evalúa la forma de la articulación, si es que hay compresiones, simetría o cambios de posición. En el caso del cambio de posición, lo que ocurre es que puede ser una mandíbula un poco más chica o con el cóndilo desplazado hacia atrás, lo que genera una compresión en la cavidad glenoidea que puede generar dolor en el paciente o además enfermedades óseas degenerativas. Y por último, las piezas retenidas. En este caso se elige ante piezas retenidas. Se elige ¿por qué? Porque en caso de una panorámica se tendría que ver una segunda radiografía, en cambio con el COMBIT solamente se pide una. Y esto por evaluación de ubicación, dirección y relación con rotografías. Muchas gracias. Perfecto.
Perfecto. Entonces, en este caso, silencio por favor. En este caso, el grupo tenía un archivo DICOM, ¿cierto? La estación se había tomado un cráneo completo, ¿cierto? En ortodoncia muchas veces piden un cráneo completo, y ahí están comentando por qué. Porque quieren evaluar ATM, entre otras cosas, ¿cierto? Quieren evaluar los arcos dentales completos para ver si hay compresión del maxilar, etc. Y las otras cosas que dije en medio, ya que no se ve bien en la panorámica, ¿ok? Así que, perfecto. Continuamos con el siguiente grupo. ¿Alguna duda, algún comentario? Ahora, ¿eso significa que siempre piden tomografía combi? No siempre, es cuando el caso lo requiere, ¿ya? Siempre es así. En el caso de una endodoncia, no sabes. En el caso de la endodoncia, no, este caso, ¿lo mandaron de nuevo, no? ¿Este grupo? El PPT, sí. ¿Lo mandaron? Sí, ¿Cuándo? normalmente le mandamos con la corrección, así que... ¿Cuándo lo mandaron? Ahora, en la mañana, con la corrección. La experiencia de eso del archivo. A menos que utilicemos el PPT que tenemos, pero nos falta más días. Silencio, por favor. Bien. Ya, silencio por favor. Ya. Buenos días, a nosotros nos tocó un caso clínico de COMBIT y ATM. Nosotros podemos usar el COMBIT para tanto diagnosticar, evaluar, planificar, hacer seguimiento de caso y un análisis del caso. Los beneficios es que tenemos una precisión diagnóstica, el tiempo de exposición es menor, es más rápido y tenemos la visualización en 3D. Nosotros que podemos ver aquí va a ser el límite del cóndilo mandibular, la posición de la fosa mandibular y el hueso cortical y sus lesiones. Nosotros vimos como las formas, nos vamos a saltar esto, pero en nuestro caso clínico teníamos que las ATM tenían una clara asimetría y además teníamos como una distancia intercondilar como un poco mayor al promedio, lo que se tradujo en que la paciente tuvo osteoartritis. Entonces lo consultamos con un TTM de la facultad. Y eso lo podemos saber por las formas, por la información que nos puede entregar el COMBIT. Y en conclusión, nosotros pudimos evaluar diferentes diferencias entre las ATM gracias a las características del COMBIT, pesquisar anomalías como la erosión y ayuda a la planificación del tratamiento, en este caso de la osteoartritis. Ya. Bien, entonces vamos resumiendo. ¿Qué cosas esperamos ver en este examen que no se ven en la panorámica? Vamos, nombre. Por ejemplo, el tema de que sea 3D, podemos ver la erosión. Podemos ver... Ya se puede ver una erosión, ¿cierto? Claro. Un desgaste en la cortical de los cóndilos, con mucho detalle, ¿cierto? La forma que tiene el cóndilo, si está desgastado. ¿Qué más podemos ver? La distancia que hay del cóndilo a la fosa.
Los espacios articulares en ambas ATM, se puede comparar, está disminuido, está aumentado, en una sí, en la otra no. ¿Qué más podemos ver? La densidad. O sea, densidad ósea como calidad del hueso. Ya, más bien el trabeculado óseo. Y el trabeculado óseo también, el tipo de trabeculado me va a indicar si estoy en presencia de algún tipo de alteración o no. Perfecto, ¿se entiende? Y eso lo podemos ver en cualquier plano del espacio, en un corte coronal, o sagital, o axial. Entonces, de esa forma tengo mucha más información para hacer una evaluación. Muy bien, muchas gracias. Ya. El número 11. Bien. Lo mismo. Ya. Silencio, por favor. También, brevemente, aquí tenemos otra situación cuando nos enfrentamos a una patología, ¿cierto? De mayor, no es una lesión epical, es una patología de mayor cuantía, ¿cierto? Este es un paciente acá que es de la facultad de la universidad. ¿Ya? ¿Cuál es el esquema de cuestión? Ya. Entonces nos sacamos la final para la Sí, sí. A ver ahí. Vamos a ver aquí más que nada la utilidad de una combi en un caso de patologías maxilares como el que nos tocó. Podemos obtener una isolación tridimensional del hueso externo y lograr evaluar las tensiones de presión en los tres planos del espacio. Identificar. Veamos la lesión ahí. En los tres planos del espacio, no, bueno, están todos frontales, pero. Ya. Esa es la lesión que tiene el paciente. Ya. Identificar el grado de expansión y desplazamiento de la cortical y también posibles perforaciones, que en este caso no teníamos perforaciones. Determinar la relación exacta con estructuras anatómicas críticas como canal mandibular, región dentaria, mentón, piso, que aquí también tenía como una deformación y iba como a ver cómo es la cabeza del paciente. Y facilitar la planificación quirúrgica, calcular el tamaño y localización de exceso y realizar los seguimientos postoperatorio evaluando la regeneración y remodelación funcional. Pero no nos toca. El grado de expansión, el lanzamiento, la relación exacta. Que la otra diapositiva estaba en un caso. Este es el lugar de la autora, tiene la otra anterior. Las características de la convivencia es como el caso del paciente. Ya, no, está bien. Entonces, vamos, resumiendo. ¿Para qué decir que no está bien? Me faltó la imagen. Ustedes después las pueden buscar, están en la nube, pueden descargar el caso clínico, está interesante. Miren, ¿qué podemos hacer? Una evaluación tridimensional de la lesión. ¿Se acuerdan cómo era la lesión? Hay elementos bien grandes. Mire, puede ver las corticales, si están adelgazadas o se han expandido las corticales, y si están perforadas. ¿Ya? La relación con estructuras anatómicas vecinas, ¿qué pasa con el canal mandibular? ¿Qué pasa con el borde basilar? ¿Qué pasa con las raíces de los dientes vecinos? ¿Están comprometidas o no? También nos lo muestra este examen. ¿Se fijan? Ahí, pero lo que faltó fueron imágenes de eso. Sí, es que estaban ahí. No, pero acá no están. Aunque no se ven las corticales. Ninguna se ve las corticales. Tienen que ser un corte como chiquito. Y se puede calcular el tamaño, usted puede medir cuánto mide la lesión. Ahora medía 20 milímetros y después de la cirugía, después de 6 meses, por ejemplo, mide 20 milímetros o mide menos. Entonces, el hecho de medir las lesiones me permite hacer una buena comparación. ¿Ya? Para los controles acá postoperatorio. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Ya, pasamos con el siguiente grupo. Ya. Ya, también. Uno solamente tiene un cortito breve. Ya, breve, preciso. Ya. Silencio, por favor.
Buenos días, profesores y compañeros. Hoy día les vamos a hablar de los elementos que son necesarios para hacer una solicitud de un COVID para un paciente. Bueno, lo primero son la justificación clínica, que es como el motivo para que nosotros lo pedimos, que puede ser, por ejemplo, para la evaluación trimensual de lesiones periapicales o lesiones quísticas, o también puede ser para planificación de algún implante. ¿Qué debe incluir la orden? Bueno, esto es bastante importante, debe incluir el nombre, la edad del paciente, la fecha de la solicitud y el teléfono. Y también, de acuerdo al profesional, el nombre, a dónde lo van a enviar, puede ser el mail y el teléfono. Esto es importante para ver a quién le va a llegar el examen. Bueno, la región anatómica específica se tiene que especificar qué zona de la boca vamos a buscar. Por ejemplo, puede ser el maxilar completo o la mandíbula, o puede ser tanto el sector anterior del maxilar o de la mandíbula, o como bien ven ahí en el ejemplo, un diente. Ya, el propósito del examen más que nada es resolver la pregunta clínica o orientar el diagnóstico presuntivo, donde los ejemplos pueden ser la planificación de implantes, donde se pueden realizar mediciones, realizar la posición exacta de un diente que esté retenido, o otro ejemplo, determinar la expresión de lesiones periapicales, donde se puede ver si se ha perforado o no alguna tabla ósea. Silencio, por favor. Bueno, al solicitar un CONVIE hay que tener consideraciones de protección. Primero hay que asegurarnos de que el paciente pueda sufrir la radiación, y hay que informar al paciente sobre esta radiación. Por ejemplo, la embarazada no puede ser radiada, a pesar de que el CONVIE es un examen de radiación baja, hay que decirle al paciente y hay que informarle al paciente de que debe usar protecciones. Bueno, también tocamos el punto del consentimiento informado, en que debe quedar constancia de que el paciente fue informado sobre los motivos, los beneficios y los riesgos mínimos que tiene el examen. También tiene que comprender que la exposición es breve y tiene una baja dosis relativa, y que autoriza la realización del estudio. A ver, vamos viendo. Brevemente, este tema es súper importante porque tiene que, usted ya se dio cuenta, hay varias cosas que indican en este examen. Cuando usted pide una panorámica, usted le pone panorámica solamente, pero en este caso hay que especificar más cosas. Bueno, por supuesto que tiene que ir tanto la información del paciente como la del odontólogo tratante. ¿Se acuerda el campo de visión? ¿De qué tamaño va a ser mi examen? Acá, ¿cierto? El propósito del examen, y aquí está implícita la resolución. Porque si usted le coloca un estudio de endodoncia, yo sé que es en alta resolución. Si usted me dice que es para implante, sé que es en mediana o baja resolución, ¿sí o no? ¿Se acuerda? Está implícita la resolución. Algunos lo colocan esto, algunos colocan, por ejemplo, diente 1.6, alta resolución, nada más. Y uno sabe ya que es para endodoncia o fractura, ¿me entiende, no? Ya, pero ahí está lo que habíamos tocado anteriormente de la resolución. Con respecto al consentimiento informado, obviamente tiene que haber una comunicación del dentista con el paciente, pero el paciente no firma, por si acaso, no firma explícitamente un consentimiento informado. No es necesario, pero sí es importante que usted hable con su paciente y le explique esto. ¿Qué otras cosas tiene que incluir usted en esta orden de examen? Hay otras consideraciones, por ejemplo, si va a usar separador de labios o no, se puede tomar con separador de labios, ¿ya? Para observar con mayor detalle la mucosa o la encía. Y también se puede tomar a boca abierta o a boca cerrada. Si usted pide, por ejemplo, un cóndil maxilar, puede ser con el paciente mordiendo para ver la relación molar, o con la boca abierta, y uno coloca un dispositivo que separa las arcadas. Eso también depende del caso clínico, que se puede abrir de una u otra forma, ¿ok? Bien. Pasamos con el siguiente tema. Número 13. Rápidamente, por favor. ¿Sí? Ya. Ahora también. Buenos días, compañeros, buenos días, profesores. Hoy vamos a explicar sobre la resonancia nuclear magnética y su uso en la odontología. Bueno, ¿qué es? Es un examen complementario que no usa radiación y en realidad se basa en un campo magnético con ondas de radiofrecuencia, las cuales logran capturar una imagen especialmente de los tejidos blandos. Y se basa en el principio de la precesión de los átomos de hidrógeno mediante un campo magnético potente. Ya, sus principales ventajas es que no tiene
contraindicaciones. Desventajas como tal podría ser que hay que tener precaución en pacientes con claustrofobia, principalmente si es severa. También en pacientes que tengan baja tolerancia al ruido de la máquina o en general al largo proceso en el tiempo de exploración. El costo económico, ya que esta cuenta con un valor más elevado, entonces no es asequible de igual manera para todos. Y las contraindicaciones las más comunes son portadores de marcapasos, principalmente los antiguos, ya que pueden verse con una interferencia, válvulas e implantes metálicos. En pacientes con aneurisma intracraneal también, si es que tiene clips más antiguos o cosas así, porque pueden desplazarse, calentarse. Y en las resonancias con medio de contraste, obviamente en pacientes alérgicos al medio de contraste o en embarazadas en las primeras 3 semanas de gestación. Usos en odontología. Su principal indicación es en la ADM, especialmente en el disco, para la evaluación específica de la morfología y función de los tejidos blandos periarticulares y la función articular, la evaluación global de las estructuras óseas articulares y también indicaban patología tumoral. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, como dijo mi compañero, las indicaciones son principalmente para el ADM y para evaluar el disco. Aquí tenemos dos planos, uno ejemplo en un plano occipital y en un plano coronal. Aquí podemos ver que el paciente cuando se encuentra en máxima intercuspidación tenemos un disco que está desplazado. En cambio, cuando realiza una apertura de 20 milímetros hay una recapturación del disco del disco y el cóndilo se posiciona por debajo. Este es el mismo paciente. Muéstrame por favor el disco. ¿Cuál es el disco ahí donde está ahí? En la arriba y en la arriba. Aquí está el disco. Está como desplazado hacia acá. Y aquí está el cóndilo y el disco está en el disco. Ya, lo ven o no, el disco que está aquí, esto que está acá, esto que es negro, el tejido óseo y aquí entre medio hay una banda, ¿ven o no? Esa banda que está ahí es el disco, la desplazación anterior. Y cuando abre la boca del paciente, pues lo que avanza abajo y el disco queda interpuesto acá. ¿Cierto? Sí. Por lo tanto, estamos ante un desplazamiento del disco con reducción. Con reducción, sí. Y en este otro ejemplo tenemos una vista coronal donde podemos ver que el disco se encuentra sobre el cóndilo, en el cóndilo izquierdo y en el cóndilo derecho vemos que hay un desplazamiento lateral y no solo esto, si nos fijamos bien hay una manchita ahí blanquita, la cual nos indica que hay un proceso inflamatorio crónico en el disco derecho. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces fíjense en el detalle que tiene este examen para evaluar tejidos blandos. ¿Se acuerdan que dijimos que la tomografía combi no permitía eso? Bien. Solamente una observación viene para que comparar los exámenes. En la tomografía combi, las imágenes que se adquieren son todas imágenes axiales. 50, 200, 500 imágenes axiales. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Y encima en un puro giro se adquieren esas imágenes axiales y después el computador reconstruye todo eso en cualquier eje del paso. Por eso el examen es breve. En el caso de la resonancia magnética, no hace reconstrucciones. Usted tiene que adquirir las imágenes. Si quiere imágenes axiales, tiene que hacer adquisición de imágenes axiales. Si quiere 10, tiene que adquirir las 10, una por una. Pero eso es un examen lento. Si después te quiere exámenes coronales, por ejemplo, acá tenemos estas imágenes coronales. Es que también quiero coronales. Bueno, el tecnólogo tiene que calibrar el equipo para imágenes coronales. ¿Cuántas quiere? 10. Tiene que tomar las 10 fotos en forma independiente. ¿Se fija o no? Entonces, no, se puede ver en cualquier eje del espacio, pero porque son adquisiciones, no son reconstrucciones. ¿Entiende la diferencia? Por eso es un examen tan y tan largo. Bien. Pasamos con el último grupo, cada vez más complicado, que nos va a hablar de ultrasonografía. ¿Está por ahí? Ya, por favor. Acá, ya, silencio por favor, comienza nomás. Comienza nomás. Buenos días, compañeros y compañeras. Doctor, hoy vamos a presentar un trabajo sobre la ecografía y su uso en la odontología.
aquí básicamente, haciendo un cuadro de resumen sobre la formación de la imagen, voy a explicar más o menos los componentes. Podemos ver primeramente el equipo que está acá, más que nada un dibujo, que es un ecógrafo en sí, y nosotros nos vamos a centrar principalmente en explicar que tenemos un monitor arriba, que es como la pantalla donde podemos ver la imagen, un panel de control donde podemos modificar ciertos parámetros, y el que va con nuestra visión está acá es el transductor, que es el que va a tomar la imagen principalmente. Básicamente esto funciona muy sencillo. Va una señal eléctrica que parte del ecógrafo y da al cable y llega al transductor, el cual va a transformar esta energía eléctrica en energía mecánica y así hacerla pasar como energía sonora a través de los tejidos. Como podemos ver acá, está en una posición paralela al eje longitudinal del órgano de estudio. En este caso tenemos un órgano cualquiera, pero como vamos a ver, esto se puede extrapolar a la odontología como tal. Básicamente, el sonido atraviesa la piel hasta llegar al órgano que queremos, y esto es debido a que el transductor, al transformar esta energía eléctrica en energía sonora, la emite en primer lugar, y luego este mismo transductor va a ser el que la va a recaptar y la va a guiar nuevamente hacia el ecógrafo, donde va a transmitirlo en forma como en vivo, o sea, en una imagen real instantánea a nivel del monitor, el cual se va a llamar esta imagen un sonograma. Bueno, dentro de las ventajas de la ecografía podemos encontrar que tiene una ausencia de radiación ionizante, por lo tanto se puede hacer en niños y embarazadas. Se pueden obtener imágenes en tiempo real, por lo tanto se pueden evaluar estructuras blandas en dinámica. Tiene una buena resolución en tejidos blandos, por lo tanto podemos observar encías, glándulas, músculos. Es repetible sin riesgo, por lo tanto se puede hacer un seguimiento de los tratamientos de lesiones sin generar una sobreexposición. Y tiene menor interferencia con restauraciones metálicas, por lo tanto se puede obtener una imagen más limpia. Y en conclusión, es muy segura, cómoda y no invasiva para el paciente, lo cual puede mejorar la experiencia para él. Las desventajas se basan principalmente en la profundidad de la relación. Esto quiere decir que mientras más profunda esté la estructura, menor va a ser la resolución de la imagen y que requiere de un operador experto tanto en habilidades técnicas como en conocimientos médicos. Los usos de la ecografía en la odontología. En los últimos años la ecografía ha ganado gran importancia en sus usos desde lo que viene siendo cirugía hasta incluso estética maxilofacial. Se puede usar en la detección de quistes y tumores, en fracturas coronarias, detección de caries, fracturas maxilofaciales, también para evaluar el estado del tejido periodontal, del tejido periimplantario, desórdenes temporomandibulares y alteraciones periodontales y defectos óseos. Dentro de uno de sus usos muy relevantes va a estar siendo en la articulación temporomandibular, donde se considera un método de evaluación preliminar diagnóstico muy bueno, ya que nos permite evaluar distintos aspectos del ATM y poder detectar desórdenes temporomandibulares. Dentro de los aspectos que nos permite evaluar van a ser los ligamentos, cómo se encuentra la cápsula, si hay inflamación de la cápsula, el fluido intracapsular, la posición del disco en condiciones normales cuando la mandíbula está como en posición estable, y también durante los movimientos de apertura de la mandíbula. Permite determinar si hay un desplazamiento del disco hacia lateral, medial o hacia anterior. También permite determinar si el disco retorna o no a su posición. Y es útil también en baja dosis, en baja intensidad. Se puede utilizar como tratamiento de la osteoartritis de la articulación temporomandibular, y también en el caso de pacientes con inflamación permite reducir las citoquinas preinflamatorias y también estimula la revascularización y por ende aumenta el flujo sanguíneo. Por ende, todos estos aspectos y muchos más que están mencionados en el paper, que igual dejamos la bibliografía por si alguien lo quiere revisar, son múltiples aspectos de la ecografía que contribuye a disminuir de cierta forma los efectos y la sintomatología producida por un desorden temporomandibular. Otro de sus usos es la ecografía de exploración de los tejidos periodontales. Datos recientes de la literatura han mostrado que los tejidos periodontales podríamos utilizar la ecografía para la exploración de estructuras periodontales, observando si hay alguna enfermedad y detectar inflamaciones en los tejidos. Esto mediante la medición de la huesa periodontal y la detección de
presencia de agua en los tejidos, ya pudiendo facilitar el diagnóstico temprano y por lo tanto el tratamiento también. Existe una sonda, en este paper mencionaban que crearon una sonda de ultrasonido, la cual está dedicada especialmente para la exploración de los tejidos periodontales, diseñado para poder obtener imágenes y analizar los tejidos blandos de la cavidad bucal. Estas imágenes que están presentes acá fueron obtenidas con esa sonda de ultrasonido. No sé si se observa bien, pero en las imágenes de arriba se pueden ver los tejidos periodontales en condiciones de salud, y en las de acá abajo, acá hay condiciones patológicas. ¿Por qué? Porque en la imagen, en la A, las flechas verdes estarían indicando estructura de esmalte en ausencia de depósito en su superficie. En la B se presenta presencia de cálculos donde están las flechas verdes. En la C hay presencia de un exceso de epitelial, y en la D se puede observar inflamación intraticular. Además, las imágenes acá mencionaban que se ven difusas con áreas radiolúcidas, lo cual estaría indicando que hay presencia de agua en los tejidos, lo que estaría indicando la inflamación. Las ondas de ultrasonido tenemos que recordar que se propagan en medios con distintas impedancias acústicas, haciendo posible la visibilidad, por así decirlo, la presencia de agua en los tejidos, lo cual estaría indicando la fase inflamatoria. Pero a pesar de las ventajas que proporciona, como mis compañeros lo mencionaron y lo que estoy mencionando ahora, la evaluación sigue siendo mejor que una sonda común y corriente, las que usualmente se usan, ya que es más rápida hasta la fecha y también no es tan invasiva. Y otro de esos usos que vamos a mencionar es la odontología estética, que tenemos que recordar que los odontólogos pueden realizar estos tratamientos solamente si tienen una certificación o una acreditación en medicina estética o cosmética. Y en varios estudios relacionados con esto se han utilizado la ecografía, por ejemplo, para medir el grosor de la dermis y la polimorosis muscular superficial antes y después de tratamientos invasivos mínimos. En estudios realizados por ROA se usó para guiar la inyección del ácido hialurónico y como instrumento curativo para el estiramiento de la piel en el área facial media e inferior. Muchas gracias. Muy bien. Dos cosas, también muy buen examen, pero este es distinto porque no me entrega un volumen, ¿cierto?, representativo del objeto en estudio. Como usted se da cuenta, ¿cierto?, esta es una imagen dinámica, es como una especie de video, ¿cierto?, generado del objeto, ¿cierto? No tengo acceso a mirar, a pesar de que es un examen tridimensional, no tengo acceso a mirar el objeto de los tres ejes del espacio, no. Yo puedo hacer capturas de la imagen, ¿cierto?, en cualquier eje del espacio. Y lo otro también, hay mucha base con respecto a este examen en la actualidad, pero lo más relevante, recuerda usted todavía, se usa para evaluar tejidos blandos, porque el gran enemigo del ultrasonido es el tejido duro. Cuando hay tejido duro no es capaz de atravesar, no es capaz de entregar imagen. Así que solamente en la parte ontológica todavía, solamente en tejidos blandos. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario? Bien, jóvenes, los felicito entonces por el trabajo y nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias.